Hola, buenas, ¿cómo están? Nosotros somos el grupo de Jennifer Gaitán, terapeuta respiratorio, y persona César Hernández, fisioterapeuta, ¿sí? Le vamos a hablar y a darle la socialización sobre el manejo del catéter Swangan, ¿sí? Para saber un poquito, vamos a hablar sobre la historia. Viljen Gans nació en Kosice en 1919, que en aquel entonces la ciudad formaba parte de Checoslovaquia. Pero en 1938, cuando Gans inició su estudio de medicina, fue anexado para Hungría. Jeremy Swan era irlandés, nació en Sligo, hijo de dos padres médicos y 3 años menor que Gans. Él se graduó de médico en Londres y prestó servicio médico en la Real Fuerza Aérea de Irak. En 1951 emigró a los Estados Unidos y tras unos años en la Clínica Mayo, donde se hizo fuerte en el estudio de cardiopatías congénitas. En 1967, en la sección de cardiología del Hospital de Cedar Sinai en Los Ángeles, Estados Unidos, estos dos médicos desarrollaron el catéter flexible, que podía introducirse por vía venosa, adaptarse por el torrente circulatorio hasta alcanzar la arteria pulmonar, y al inflar un balón en su extremo, enclavarse en pequeños vasos distales de dicha arteria. De esta manera era factible realizar mediciones de las presiones en los circuitos derechos desde la aurícula derecha, pasando por el ventrículo derecho y las presiones pulmonares sistólicas, diastólicas y medias, hasta el enclavamiento o de cuña que permite estimar la presión de la aurícula derecha. El catéter Swanger, como lo dije anteriormente, permite monitorizar parámetros hemodinámicos fundamentales para el control del paciente crítico, las presiones de diferentes cavidades y grandes vasos, ¿sí? Un cálculo del gasto cardíaco y la medición de la temperatura central. El catéter atraviesa las cavidades derechas del corazón y llega hasta alguna rama de la arteria pulmonar, permitiendo disponer de una monitorización constante de las presiones que soporta la circulación pulmonar. ¿Sí? Está indicada su colocación en cuadros muy graves de inestabilidad cardiocirculatoria, como una ICC, el edema del pulmón y un infarto agudo del miocardio que sea muy complicado. La descripción, pues, es un catéter semirrígido, radiopaco, cuya longitud oscila entre 40 y 110 centímetros, y el catéter tiene que estar cubierto de un material que reduzca el riesgo de colonación bacteriana, ¿sí? Vemos que tenemos una porción distal que se utiliza para medir, ¿sí? La presión de enclavamiento o cuña, que es cuando se infla el balón de ese extremo distal, ¿sí? Y también se puede medir la de la arteria pulmonar cuando el balón se desinfla. También tenemos la proximal, que termina aproximadamente a 30 centímetros en la punta del catéter y se usa para inyectar el bolus térmico y para medir la presión venosa central. La neumática, ¿sí? Que es esta donde tenemos ahí donde se ven las jeringuitas, que es la que nos sirve para bloquear y darle salida al aire. Y suele tener una jeringuilla de 1,5 cc incorporada, que es con lo que se infla el balón. Y el termistor, que está a 4 centímetros del final, y el catéter presenta un sensor de temperatura, que por aquí es donde se evalúa el gasto cardíaco. En su extremo presenta como una estepia con una especie de conexión que le permite adaptarse al visoscopio. Las indicaciones, pues, como ya le había dicho, sospecha de complicación mecánica de un infarto, o sea, que sea muy, muy, muy complicado, una comunicación interventricular, no hay suficiencia mitral por ruptura del músculo papilar o un taponamiento pericárdico, un shock cardiogénico, una hipotensión con oliguria que responde a fluidoterapia, un edema pulmonar, una disfunción ventricular izquierda, valvulopatías graves o una hipertensión pulmonar muy complicada. Está contraindicado en pacientes alérgicos al látex, al ser este material que compone el balón inflable, ¿sí? La utilización de mediciones, ¿para qué se usa este catéter? Cada vez que queramos tomar la presión de un catéter, debemos cerrar la llave de 3 pasos de otro, ¿sí? Nunca pueden estar las vías proximales y distales en contacto simultáneo con la cápsula o transductor, ya que la diferencia de presión entre la aurícula derecha y la arteria pulmonar haría que se produzca un reflujo de sangre. A través de la vía proximal, ¿sí? Medimos la presión en aurícula derecha y a través de la distal medimos la presión en arteria pulmonar. Por esta misma vía podemos medir la presión capilar pulmonar, inflando el balón hasta que se amortigue la curva de la arteria pulmonar. En la utilización de medición de presiones, podemos medir la presión de la aurícula derecha
donde los valores normales son de 2 a 6, ¿sí? milímetros de mercurio, refleja la presión de llenado diastólico de la aurícula derecha, que equivale a la PVC, y a la presión ventricular derecha al final de la diástole. Al medir la PVC se determina el funcionamiento del ventrículo derecho. La presión del ventrículo derecho, ¿sí? los valores normales entre 15 y 25 sistólica y de 0 a 5 la diastólica. Su aumento indica una insuficiencia mitral, una ICC, una hipoxemia o una insuficiencia ventricular izquierda. La presión en arteria pulmonar son los valores normales de 15 a 30 en sistólica, de 8 a 15 en diastólica y de 9 a 19, que sería de la media. Valora la presión venosa en los pulmones y la presión media de llenado de la aurícula y ventrículo izquierdo. ¿Sí? Refleja la función del ventrículo derecho a menos que el paciente tenga una estenosis pulmonar. Los cambios de las presiones sistólicas y medias indican cambios en la resistencia valvular pulmonar, ¿sí? como una hipoxia, una insuficiencia respiratoria, un edema pulmonar, un embolismo pulmonar, una septicemia o una hipertensión pulmonar. También se mide la presión capilar pulmonar o de enclavamiento o cuña, también se le llama, que tiene por valores normales de 6 a 12 milímetros de mercurio. La presión capilar es similar a la aurícula izquierda, ya que no existen válvulas entre ambas cavidades. Nos da idea de la efectividad del corazón izquierdo en cuanto a una bomba. La presión diastólica en arteria pulmonar y la PCP, ¿sí? que es la presión capilar pulmonar, está determinada por la función del ventrículo izquierdo, excepto en trastorno de la válvula mitral. Su aumento indica insuficiencia ventricular izquierda, insuficiencia mitral o sobrecarga de líquido. También se usa para medir el gasto cardíaco, ¿sí? El gasto cardíaco es el volumen de sangre que el corazón bombea en un minuto. No lo relacionamos con la superficie corporal, cuando lo relacionamos con la superficie corporal, que se calcula conociendo el peso y la tasa de la talla del paciente. Hablamos de índice cardíaco, los valores normales de índice cardíaco fluctúan entre 2.6 y 3.4. La medición del catéter Swanga se fundamenta en el método de la termodilución, al introducir por la vía proximal un suero refrigerado que se mezcla con la sangre más caliente y continúa por el sistema circulatorio, ¿sí? Un termistor situado al extremo distal del catéter mide la temperatura de la sangre pulmonar antes y después de inyectar el suero. Después, una computadora o el visoscopio calcula el gasto cardíaco. También se utiliza, ¿sí? como cualquier catéter central o cualquier PIC, para extracción de muestra de sangre. Se extraen en muestra venosa y otra arterial, y para la medición de la saturación de oxígeno. Si la diferencia entre ambas es superior al 30%, significa que hay una mayor extracción de oxígeno por parte de las células porque el gasto cardíaco es insuficiente. También se utiliza para seguir un proceso terapéutico en pacientes con infarto, con shock o otras enfermedades críticas. También se puede utilizar para administrar medicamentos, ¿sí? Pero recordemos que la extracción de muestra de sangre más que todo es venosa, porque pues ella va insertada por una vena. Los pacientes que salen, o sea, salen normalmente con una línea arterial y pues se toman sus gases arteriales por ahí. Muchas gracias. Esta es la exposición de Jennifer Gaitán y mi persona sobre el manejo del catéter Swangas. Aclaratoria de que pues este manejo del catéter es netamente de enfermería, pero pues siempre tenemos que tener la noción y más o menos de saber el manejo del catéter. Muchas gracias.